por Mega TV. Esta noche, un cubano discapacitado que participó en las protestas del 11 de julio contrae coronavirus en la prisión. Una historia marcada por la represión y la pandemia en CEPSEC. Esta noche por Mega TV. Los talibanes nos han informado que están preparados para proporcionar un paso seguro de los civiles al aeropuerto y nuestra intención es asegurarnos de que cumplen ese compromiso. Las imágenes en los últimos días en el aeropuerto han sido desgarradoras, pero el presidente Biden también tuvo que pensar en los costos humanos del camino alternativo, que era permanecer en medio de un conflicto civil en Afganistán. Para quienes argumentan que con 2.500 efectivos podríamos haber sostenido un Afganistán estable y pacífico, eso es simplemente incorrecto. Empezaré diciéndole a nuestros queridos televidentes que estamos viviendo momentos históricos. Son hechos puntuales en la historia no solamente de Estados Unidos, sino de los grandes países, de las grandes potencias hegemónicas a lo largo de la historia, y este es uno de ellos. Tenemos a 3 invitados importantísimos con 2 segmentos para tratar ampliamente este tema. Aquí en nuestros estudios está el doctor Simón Ferro, quien es abogado, analista demócrata, ex embajador de Estados Unidos ante Panamá. Tenemos a Israel Isi Ortega, analista conservador, ex vocero de Heritage Foundation. Y tenemos al doctor Hugo Hacha, abogado y analista internacional, experto en seguridad. Comenzando con el doctor Hacha, que ha estado en esa zona del mundo recientemente. Cuéntanos cuál es su lectura, su evaluación de esta atacada, retirada de los Estados Unidos, criticada de que fue apresurada, de que ha sido un desastre lo que ha ocurrido. ¿Cuál es su evaluación, doctor Hacha, de lo que ha ocurrido y cómo ve el futuro inmediato de Afganistán y de la región? Buenas noches. Muy buenas noches, apreciado Oscar. Mire, como hemos conversado con usted, este es un error de Occidente. No es un error únicamente de los Estados Unidos, ni es un error que se pueda atribuir exclusivamente a esta administración, más allá de los cuestionamientos de procedimiento en los últimos momentos de la presencia tanto de los Estados Unidos como de sus aliados, sobre todo de la OTAN en Afganistán durante todo este periodo de tiempo. El problema fundamental que ya se ha abordado anteriormente es que se ha fallado en entender el componente social y cultural de Afganistán. Tratar de establecer un proceso de construcción de Estado en una sociedad dividida en 14 grupos étnicos fuertemente tribalizada y que mide sus lealtades, sus dinámicas y sus prioridades mucho más dentro de contextos de la intimidad de la familia, del clan, de la relación de la tribu, de lo que lo hace en función a un Estado formal. El resultado, como lo experimentó el Imperio Británico, como lo experimentó la Unión Soviética y como lo experimenta hoy los Estados Unidos, es una catástrofe. El problema de esta catástrofe es que tiene proyecciones geopolíticas gravísimas que estoy seguro tendremos oportunidad de analizar a lo largo de este programa. Cómo no. Doctor Simón Ferro, su lectura de esta situación desde el punto de vista de los Estados Unidos. O sea, acaba de decir el doctor Hacha que este es un error de Occidente, pero desde el punto de vista de la actual administración, una administración que prácticamente comienza y tiene que tomar esta decisión, lo que se está criticando es la forma en que se evacuaron las tropas. Y todavía hay cerca de 15.000 norteamericanos en Afganistán. Primero, estoy de acuerdo con el doctor Hacha en cuanto al resumen histórico y real cultural de lo que es Afganistán. Afganistán siempre se ha dicho que es el cementerio de los imperios, porque ningún imperio ha logrado dominarlo. Por otro lado, no hay duda de que esto ha sido un desastre garrafal de la administración de Biden en cuanto a la ejecución de una política de retirar tropas que empezó en realidad bajo el presidente Trump el año pasado. El presidente Trump firmó el acuerdo famoso con los talibanes, excluyendo al gobierno afgano, donde se impuso una fecha de 14 meses, que hubiera sido ahora mayo de este año, para retirar todas las tropas norteamericanas. Y en ese acuerdo se decía básicamente que los talibanes no iban a atacar a los americanos mientras que este proceso se llevaba a cabo. Biden alargó esa fecha de mayo hasta ahora porque no pensaba que era realista.
Esto ha sido también un error garrafal de la inteligencia norteamericana, de la CIA, del Pentágono, que aparentemente no leyó bien lo que ocurría dentro de las Fuerzas Armadas de Afganistán y básicamente yo creo que le dio información, le dio información a Biden sobre la cual él basó decisiones y en particular sus pronunciaciones del mes pasado, donde dijo que esto no iba a ser otro Saigón, que aquí había tiempo, que los talibanes no iban a tomarse Afganistán tan fácilmente. Yo no tengo duda de que eso fue basado en un reporte de inteligencia que se le dio en ese momento y que él aceptó como la realidad. Justamente, Israel, Isi Ortega, ¿qué se dice en Washington? ¿Cuál es el ambiente? Por lo que me está diciendo el embajador Ferro y lo que nos ha dicho el doctor Acha, pueden rodar cabezas en la administración. Se ha pedido la renuncia del jefe del Comando Conjunto del Chief of Staff de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el jefe del Pentágono. Se han pedido la renuncia inclusive del propio presidente, pero ¿cree que van a rodar cabezas en los organismos de inteligencia y militares de Estados Unidos con este descalabro? Sí, Oscar, es muy posible. Sabemos que aquí en Washington siempre se trata de buscar ventaja política y tristemente es lo que estamos viendo aquí en esta situación. En lugar de concentrarnos en tratar de rescatar, asegurar que los americanos en Afganistán puedan regresar a casa, se está empezando a hablar, ¿no?, de política, ¿no?, de cómo atacar al presidente Biden. En una situación como hemos destacado en esos minutos, es algo que transciende no nada más la administración de Biden, pero también varias administraciones republicanas y demócratas. Entonces yo creo que para mí y para muchos aquí en Washington lo que estamos viendo es el punto que hizo el embajador, o sea, la inteligencia que nos llevó a este lugar. ¿Qué pasó? Obviamente hubo varios errores, mala información, y creo que es ahí, ¿no?, donde todo el pueblo americano debería unirse, ¿no?, para ver cómo prevenir que eso vuelva a suceder nuevamente, ¿no?, porque obviamente esta tiene implicaciones geopolíticas, también la imagen de Estados Unidos en el mundo obviamente ha sido impactado, y creo que es ahí, ¿no?, es ahí donde deberíamos apuntar y menos concentrarnos en cómo sacar ventaja política, como es costumbre aquí en Washington. Doctor Acha, hay reuniones en este momento de miembros de un enviado especial a la zona con el Talibán. Y está el tema de permitir el paso seguro para las evacuaciones. Este es un punto clave, permitir que salgan tanto por el aeropuerto como por las fronteras. ¿Cómo ve esta posibilidad de que haya un nuevo Talibán, y si no un nuevo Talibán, un Talibán más moderado ahora, y no el de hace 20 años? Apreciado Oscar, yo creo que hay un nuevo Talibán, pero no un Talibán más moderado. Hay un Talibán más sofisticado, mucho más capaz, mucho mejor equipado, mucho mejor dotado, tanto desde el punto de vista logístico, financiero y operativo. Algo que todos tenemos que reflexionar. Esta situación le ha entregado a la red Haqqani, que era básicamente el brazo financiero del Talibán, y al Talibán per se, el control del 90% del tráfico de heroína a escala global. Estratégicamente hablando, no me sorprende la actitud de liderazgo de este Talibán, que ha sabido interactuar con los servicios de inteligencia chinos, iraníes, rusos, para mostrar esta aparente moderación para después tener una mano libre y proporcionar, y esto es preocupante, todas estas capacidades para que otras organizaciones puedan usar ese espacio y esas capacidades para atacar a Occidente. Vamos a escuchar al embajador Simón Ferro nuevamente, pero antes otra declaración, otra parte de la declaración de Jake Sullivan. Hemos demostrado en otros lugares que podemos eliminar el terrorismo sin una presencia militar permanente sobre el terreno, y tenemos la intención de hacer exactamente eso en Afganistán. Quiero dejar muy claro cuál es nuestra posición. Vamos a tener que lidiar con la amenaza potencial del terrorismo de Afganistán en el futuro, al igual que tenemos que lidiar con la amenaza potencial del terrorismo en docenas de países de varios continentes en todo el mundo. Esta es una afirmación catastrófica, porque nos llena de miedo que en la base de Bagrán soltaron a todos los de Al-Qaeda que estaban presos ahí, y se convierte eso en un portaaviones del terrorismo internacional, ¿o no?
Bueno, de nuevo, el talibán va a tener que tomar decisiones, como decía el doctor Acha, de que si va a ser tan sofisticado como para maniobrar en un mundo nuevo diplomático y evitar que se convierta en una sede de terrorismo de nuevo, porque yo no tengo duda de que si lo hace, los Estados Unidos va a tomar acciones bélicas contra el gobierno talibán. Mira, Oscar, el 70% de los americanos apoyan la retirada de todas las tropas americanas de Afganistán. Hace 20 años que estamos ahí, más de $1 trillón, y el ejército, como dijo la administración, si el ejército afgano no quiere fajarse y defenderse contra los talibanes, ¿por qué lo van a hacer los jóvenes americanos? Vamos a la pausa, continuamos con nuestros 3 invitados y vamos a ver ahora quiénes están gobernando, quién es el talibán que está gobernando en Afganistán y más de la caótica retirada de las fuerzas militares de Estados Unidos de esa nación. En momentos como los que vivimos, necesitamos... Tras la toma de Kabul, la operación Seducción. En su primera rueda de prensa, tras asumir el poder en Afganistán, los talibanes han lanzado a la población afgana y al mundo en general un mensaje sorprendentemente conciliador. No se hará daño a nadie, habrá una amnistía general y las mujeres tendrán derechos, aunque siempre en el marco de la Sharia o ley islámica. Recuperar la libertad es un derecho de todas las naciones. El pueblo afgano, haciendo uso de su derecho legal tras 20 años de yihad, ha podido recuperar la libertad y limpiar el país de la ocupación y los ocupantes. Los talibanes han apelado a la unidad de la nación en torno a las reglas del Islam, que ellos interpretan de una manera muy estricta. Muchos afganos aún tiemblan al recordar la época oscura en la que estuvieron en el poder en los años 90 y principios del 2000. Bueno, y vamos aquí con nuestros invitados que conocen muy bien el tema. ¿Quiénes son los talibanes que están gobernando Afganistán desde ayer? Tenemos aquí al líder supremo, Haibatullah Akhundzada. Nos perdonan los afganos por la pronunciación. El mulá fue nombrado jefe de los talibanes en mayo del 2016 tras la muerte de su predecesor, Mansur. Rápidamente recibió el apoyo del jefe terrorista de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Abdul Ghani Baradar, este acaba de llegar de Doha y estuvo preso en Guantánamo 8 años. Es el que aparece retratado al lado de Mike Pompeo. Junto con el mulá Omar, fallecido en el 2013, fundó el movimiento insurgente. Luego tenemos a Sirajuddin Haqqani, jefe de la red Haqqani, o Haqqani, hijo de un célebre comandante de la yihad antisoviética, Jalaluddin Haqqani. Sirajuddin es el número 2 de los talibanes y jefe de la red Haqqani, que se encarga de las operaciones en las áreas montañosas del este de Afganistán. Y por último, el mulá Yaqub, el heredero hijo del mulá Omar. Yaqub es el jefe de la comisión militar de los talibanes, que decide las orientaciones estratégicas en la guerra contra el gobierno afgano. Para muchos podría ser el próximo líder supremo del movimiento. Aquí está la de Mike Pompeo, reunido con Abdul Ghani Baradar, cofundador del movimiento talibán y actualmente su jefe político. ¿Qué podemos esperar pese a ese discurso conciliador, doctor Acha, de este gobierno talibán? Bueno, las proyecciones de lo que se puede esperar están empezando a delinearse. Akhundzada es el líder desde el punto de vista de la jerarquía, pero es mucho más preocupante la figura tanto de Baradar como de Haqqani. Baradar es la cara visible de ese talibán mucho más sofisticado, mucho más capaz. Un talibán que ya ha empezado a generar vínculos y claras señales de desestabilización en Tayikistán. Un talibán que a través de la red Haqqani, vuelvo a reiterar, controla 90% del tráfico de heroína a escala global. Y sobre todo, el discurso fundamental que, aunque en el tono parece conciliador, refleja el hecho de que la única ley es la Sharia. Y como lo dijera el propio Baradar, tenemos todo el tiempo del mundo, porque el Islam debe imperar no solo en Afganistán, sino en el mundo entero. ¡Qué horror! Israel y Ortega, ¿qué pasa si
algunos incontrolables del Talibán, de esas tribus, de esas 14 tribus, empieza a derribar aviones o cierran las fronteras. Se habla de que el expresidente abandonó el país por tierra hacia Tayikistán con el vehículo lleno de maletas de dinero. O sea, que inclusive tuvo que dejar en la carretera parte de ese dinero que se llevaba robado, me imagino que de la ayuda de los Estados Unidos. ¿Qué se dice en Washington sobre los peligros que conlleva confiar en el Talibán? Y sí. No, pues obviamente es sumamente preocupante. En lo personal, yo vivo aquí en Washington. Sabemos que hace 20 años Washington fue uno de los lugares que fue atacado en ese día terrible, el 11 de septiembre. Así que obviamente muy preocupante, pero creo que me uno a las declaraciones que hizo el portavoz de la Casa Blanca, Jake Sullivan, diciendo que tenemos también que reconocer que en este mundo que estamos viviendo ahora es posible atacar al terrorismo y a terroristas sin ocupar países. Y creo que eso es un punto muy importante para destacar. Vivimos en un país muy sofisticado, con un militar y ejército muy sofisticado, y tenemos que, creo que, ser mucho más audaz en la forma de cómo usamos la fuerza militar de este país. Así que yo creo que es importante recordar eso, tomar eso en cuenta y reconocer que la intervención en Afganistán desde el principio tuvo fallas y lamentablemente estamos viendo, ¿no?, las consecuencias de esas acciones. Ahora bien, el abogado Simón Ferro, como abogado y ex embajador en Panamá, nos podrá aclarar leyes del Congreso de los Estados Unidos que impiden acciones contra jefes de Estado del extranjero. Luego de la muerte de Ngo Dinh Diem en Vietnam del Sur, que fue una catástrofe para la administración Kennedy, la muerte de Trujillo, que se habló de que hubo participación de la CIA, hubo una decisión del Congreso de los Estados Unidos de impedir que las agencias de inteligencia de Estados Unidos se involucren en la eliminación de objetivos de jefes de Estado en el exterior. ¿Eso es estar con la mano atada contra el terrorismo? No, mira, primero yo creo que a los talibanes no se les va a creer nada. Ninguna promesa, ninguna declaración, hasta que no las empiecen a cumplir. O sea, la realidad es la realidad. Los Estados Unidos en este momento no tiene otro remedio que operar dentro del marco de la realidad que es que los talibanes gobiernan Afganistán. Los talibanes hasta ahora están siendo, han cumplido con no atacar las tropas norteamericanas y permitir el paso de las personas que quieren evacuarse. Vamos a ver cuánto demora eso y cuánto se cumple eso. El hecho es de que los Estados Unidos tienen que lidiar en un mundo lleno de personas malas, como los talibanes, en otros países también. El hacer ilegal que los Estados Unidos asesine a otro jefe de Estado, no importa quién sea, está basado en una realidad práctica, que no quieren que nos lo hagan a nosotros. Así que el hecho de que reconocemos la realidad, reconocemos el orden mundial, como quiera que sea, cada año cambia, cada año se ajusta, algunos lugares mejoran, otros lugares empeoran. En este lugar, Afganistán empeoró, pero tenemos que lidiar con la realidad y tenemos que permitir que los talibanes traten de mostrarle al mundo, si es que lo pueden hacer, que están de buena fe. Que están de buena fe y que también pueden recibir ayuda y pueden recibir el reconocimiento de la legitimidad que ellos quieren. En este momento, muy pocos países han reconocido al gobierno talibán y es lo que ellos quieren. Finalmente, doctor Acha, ¿cuánto es el nivel de peligro del 1 al 10 de ser víctimas de un nuevo ataque como el del 9/11, ahora con esta nueva realidad? Bueno, yo muy rápidamente me quisiera apoyar en dos aspectos. Se ha hablado de cuestiones de los informes de inteligencia. Un informe de inteligencia que fuera publicado parcialmente en la administración del presidente Obama hablaba de que en el caso de un colapso de la administración y el gobierno central de Afganistán se podía esperar, en caso del retorno del talibán, un ataque terrorista de proporciones mayores en un plazo aproximado de 5 años. En segundo lugar, los chinos, y esto lo acaba de apuntar el embajador Ferro, han hecho una evaluación muy pragmática en relación a la cuestión del gobierno talibán porque ellos tienen el problema uigur
y temen de que haya una radicalización financiada a partir de la actividad ilícita en Afganistán. Y ellos hablan de la posibilidad del terrorismo organizado a partir de lo que es el hinterland de la Eurasia. Bueno, vamos a cruzar los dedos. Gracias, como siempre, doctor Hugo Hacha. Gracias, doctor Simón Ferro. Muchas gracias, Israel Isi Ortega. Al volver, hay nuevas e importantes noticias relacionadas con el coronavirus. Una tercera dosis de vacunas para los mayores, una alerta a las embarazadas que no se han inmunizado y muchas preguntas sobre qué va a pasar en el regreso a clases. Ya volvemos.